Que Dios les bendiga. Estamos iniciando pues nuevamente nuestro capítulo número 3. Padre Gilberto García, para ustedes, pues, su servidor en este curso bíblico introductorio en que queremos brindarle pues algunas de las recomendaciones para la lectura, la meditación pues, de las Sagradas Escrituras. Este capítulo le hemos titulado La selección de una Biblia hoy en día. Si nosotros nos paseamos por cualquier casa, generalmente pues cristiana, vamos a encontrar una diversidad de textos. A veces encontramos Biblias grandes que están puestas en un lugar privilegiado, en la sala o incluso en la propia habitación. Encontramos Biblias pequeñas, encontramos toda cantidad pues de Biblias y lógicamente surge pues la pregunta inevitable, bueno, de todas esas Biblias que nosotros tenemos, ¿cuál pudiera ser la Biblia correcta? Muy importante seleccionar pues un buen texto para una buena meditación, sobre todo porque pues la mayoría de nosotros debemos tener muy claros lo siguiente. Los textos originales, ninguno de nosotros tiene acceso a los textos originales, que están conformados sobre todo por papiros y rollos, pergaminos en varias colecciones. Tenemos la colección vaticana, la colección alejandrina, londinense, la sinaítica, tenemos muchísimas colecciones. La Biblia toda completa no se encuentra en ningún sitio. Se encuentran extractos, trozos, pedazos, y precisamente pues lo que nosotros tenemos es el trabajo, pues, en primer lugar, de San Jerónimo, que reunió, recolectó pues, una gran cantidad de esos textos, y luego pues por el año 382 el Papa Dámaso I promulgó, vamos a decirlo así, por primera vez con la autoridad de la Iglesia, un primer canon que es el que hasta ahora rige, que fue ratificado luego en el Concilio de Trento tras la Reforma Protestante, que ellos comenzaron, no lo hicieron inmediatamente, sino años más tarde, pues comenzó una corriente interna que deslegitimó los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Son 7 libros deuterocanónicos, llamándolos apócrifos, y de hecho los retiraron ellos de la Biblia. No fue que nosotros los añadimos, sino que ellos los retiraron. En las versiones pues, más antiguas, de James King o incluso el Reina Valera, el antiguo, no del año 1960, sino los anteriores, pues ellos encontraban pues los libros deuterocanónicos. Martín Lutero utilizó los libros deuterocanónicos por mucho tiempo, no tuvo ese problema hasta que luego más adelante, pues cuando la secta, los grupos protestantes comenzaron a cambiar la doctrina, pues se vieron la necesidad de retirar algunos textos que son problemáticos desde el punto de vista doctrinal, pues para ellos. Entonces, bueno, les hablaba pues de estos momentos. El Papa Dámaso I y luego el Concilio de Trento definen lo que nosotros vamos a llamar el canon bíblico. Ahora bien, ¿la Biblia es una sola? La Biblia es una sola. Lo que tenemos son distintas versiones, traducciones, algunas más cercanas, por supuesto, a los originales, y es difícil porque la Sagrada Escritura pues, fue escrita en varios idiomas. Tenemos el hebreo, lógicamente. Hay otros textos, papiros pues, muy antiguos que están en arameo. Luego también tenemos trozos en copto, que es una lengua todavía creo que se conserva en algunas partes de Egipto. Por supuesto, un copto moderno, igual que tenemos un hebreo moderno. Y por supuesto en griego, que era para el momento, después del siglo III o II antes de Cristo, comenzó a ser como una lengua, digamos, comercial bastante extendida. En la zona donde se encontraba Jesús, en Galilea, pues se hablaba mucho griego. Probablemente también Jesús debía conocer el griego, además del arameo y del hebreo, que era la lengua oficial, la lengua en la que se hacían las oraciones y en la que se estudiaban pues las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros no tenemos acceso a esos papiros, escasamente algunas fotografías. Por lo tanto, tenemos que contentarnos con aquellos que dedicaron su tiempo y sí tuvieron acceso a esos textos, y pues nos han legado el fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Entre ellos pues destaca obviamente San Jerónimo, ¿verdad? Con una edición en latín de textos traducidos pues del arameo, del hebreo y del griego al latín. Se llama la Vulgata. Todavía existe, por
por supuesto, obviamente, traducida a las lenguas vernáculas. Las lenguas vernáculas son las lenguas modernas que nosotros tenemos, pues cada una. Durante mucho tiempo la iglesia pues mantuvo esa versión, que era la versión de San Jerónimo, la Vulgata, que fue aprobada pues, por Dámaso I en el año 382. Ahora bien, recientemente con la aparición de las ciencias lingüísticas y las ciencias bíblicas, muchos autores y escuelas e institutos se lanzaron pues a la tarea de intentar reconstruir a partir de los textos originales o de algunas versiones cercanas al original. Nosotros pudiéramos hablar de dos versiones antiguas cercanas al original. Una de ellas es la Septuaginta. ¿Qué es eso, Dios mío? La Septuaginta es la versión más antigua de una de las versiones del Antiguo Testamento, que data más o menos desde el siglo 3-4 antes de Cristo, y que se encontró en la ciudad de Alejandría, al norte de Egipto, escrita pues íntegramente en griego. Los judíos que estaban en la dispersión o en la diáspora, como se llama, pues se llevaron consigo textos y los tradujeron pues a la lengua que se hablaba en ese momento, en esa región, que era el griego. Esa versión, la versión de los 70 varones, o la Septuaginta, es la versión que la iglesia primitiva empleó. Esa versión contiene el libro del Eclesiástico, Sabiduría, Macabeo, una parte de Daniel que no está contenida en los textos pues, protestantes. Y qué interesante, porque nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, Jesús y los primeros apóstoles hacen referencia a algunos textos del Eclesiástico, incluso de la Sabiduría, hacen referencias cruzadas, a veces casi que lo citan, y otras veces pues, simplemente hacen uso pues, de la doctrina, que ahí está, por ejemplo, la doctrina de la resurrección de los muertos. Esa doctrina es propia tanto de los macabeos como del libro de la Sabiduría, y vemos a Jesús hablando pues, mucho de la resurrección. Unos que resucitarán para la vida, otros resucitarán para la muerte. En fin, vemos que definitivamente pues Jesús y las primeras comunidades cristianas hacían alusión, y era el texto que tienen en sus manos, era el de la versión de los 70. Razón por la cual pues la iglesia la asumió y nosotros seguimos pues con ese canon. Hay otro canon que es el canon masorético, así se le llama, y el canon masorético sí carece de esos 7 textos, porque ellos consideraron en el concilio de Jamnia o conciliábulo de Jamnia, una reunión anticristiana que realizaron ya en el siglo I, para definir y separar pues el canon, lo que ellos consideraban auténticamente inspirado y no. Y el criterio que emplearon fue el idioma, es decir, se consideró el hebreo como el idioma oficial de Dios, y aquello que hubiera sido escrito en otro idioma distinto pues simplemente fue descartado como lengua de los hombres y no lengua de Dios. Es decir, lo que privó fue la lengua, no el contenido teológico, no hubo un análisis exhaustivo del contenido de los textos, sino que simplemente se descartaron por haber sido escritos en griego y no en hebreo. Si nosotros aplicamos al Nuevo Testamento ese criterio, pues ninguno de los libros, de los 27 libros del Nuevo Testamento pasarían la prueba, porque todos fueron escritos íntegramente en griego, que era la lengua dominante para ese momento. Muy bien, volvamos aquí entonces. ¿Cómo seleccionar pues, una Biblia? Nosotros tenemos ya pues las versiones católicas con el canon de 73 libros y la versión protestante actual, que le ha retirado 7 de esos libros, y por lo tanto pues nosotros deberíamos en un primer momento privilegiar sobre todo las versiones católicas. ¿Cómo identifico yo una versión católica? Pues muy sencillo. Lo primero es que tiene algo que se llama el imprimatur. Usted busca en las primeras páginas y consigue alguna autoridad eclesiástica que certifica pues a quienes han realizado pues ese estudio. También de alguna manera presenta la editorial que llevó a cabo esa investigación, esa traducción. A veces recuérdense que pasar de una lengua a la otra, traducir de una lengua a la otra, siempre es una traición, porque
No todo el mundo de vida ni los verbos que nosotros pensamos, nuestro modo de pensar en el lenguaje, siempre se traducen a la otra lengua. Hay giros que son propios de un idioma y que se entienden solo en el contexto donde fueron dichos. Entonces eso hace pues realmente difícil las traducciones. Ahí a veces, por eso a veces nos enredamos muchas veces, porque el mundo nuestro es muy distinto al mundo de los judíos. Lógicamente, si veíamos que Dios se adapta pues al lenguaje, lógicamente debemos intentar entrar dentro de la mentalidad de la cosmovisión, ese se llama ahora, de la visión del mundo que tienen los judíos, y de acuerdo a la época, para más o menos intentar llegar pues a lo que Dios les dijo en ese momento pues al pueblo de Israel, y poder apropiarnos, poder hacer una exégesis lo más cercana posible, respetando las distancias. Fíjense, por ejemplo, vamos a utilizar el término palabra, en español palabra. Nosotros tenemos en griego dos términos que se refieren a palabra, que es rema y logos. Pero en hebreo, el término palabra es dabar, y en latín es verbum. No es simplemente cuestión de traducción, de contenido. Cuando usted va e intenta comprender lo que significa palabra en hebreo, pues tiene unas connotaciones de sentido y significado, se llaman connotaciones semánticas muy particulares. Dabar, que es palabra en hebreo, significa hablar y actuar. O sea, no es simplemente un signo con un significado y un sonido, que es lo que es para nosotros. No, para ellos no. Para ellos la palabra compromete, ordena, es más que un sonido. La palabra de hecho crea, le da sentido a las cosas, implica necesariamente la acción. Entonces, tanto que pudiéramos decir que para los hebreos, ellos, la palabra hace, la palabra es creativa. Y bueno, basta aunque leamos el libro del Génesis y todo lo que Jesús hace por medio de su palabra, y vemos cómo efectivamente pues, la palabra pues actúa, no solamente comunica un mensaje con un sentido, un significado, sino que va operando cosas. Entonces eso no existe en el latín verbum, ni en el griego logos o rema, y mucho menos para nosotros en el español. Pero cuando tenemos que traducirlo como palabra. Y bueno, en medio de usted vamos dejando pues vamos dejando por el camino pues, una cola de significado que lógicamente pues es difícil que nosotros la asumamos en el presente. Por eso intentamos explicar, intentamos ahondar, intentamos buscar pues, la forma de acercar el texto, y también para nosotros los biblistas es complicado, no es tan sencillo como parece, puesto que nosotros tenemos una forma de pensar, y uno de los peligros que tenemos es precisamente desde nuestro modo de pensar interpretar con nuestras categorías, con nuestro modo de pensar lo que estaban diciendo ayer. Entonces, ¿cuál es el peligro? Hacer decir al texto cosas que nunca dijo, o hacerle decir a Dios cosas que nunca dijo. ¿Por qué? Porque estoy reinterpretando desde mi forma de ver las cosas, desde mi cosmovisión, lo que fue otra cosmovisión. Eso pasa muchísimo, y cuando eso se hace, hay una traición total, pues, porque en el fondo Dios no está revelando nada, sino que simplemente yo estoy haciendo desastre porque estoy intentando desde mi presente, desde mis conceptos, pues leer e interpretar aquellos conceptos. Como se dan cuenta, hay una herramienta pues en lingüística y en filosofía que se llama la hermenéutica, que intenta acercar el sentido e intenta esa interpretación respetando el texto en su contexto, lo que realmente dijo, y buscando la forma de actualizar en el presente eso para que realmente sea significativo y no se traicione lo que Dios realmente dijo, y podamos realmente nosotros pues apropiarnos de eso. Es un trabajo muy delicado, es un trabajo que exige determinadas competencias, respeto, mucha humildad, mucha preparación, y saber pues como le decía en otro encuentro anterior, pues que siempre será un acercamiento muy difícil en el mundo de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, siendo rigurosos, llegar a verdades absolutas. O sea, nos aproximamos, nos acercamos
podemos exponer lo que a nuestro criterio es verdad, pero hay que respetar las distancias, espacio, temporales, lingüísticas, culturales e históricas. Entonces, todo eso es importante. Bueno, entonces le decía que la autoridad de la iglesia siempre certifica pues que ha habido una escuela, que ha sido seria en sus estudios y que nos ha permitido pues una versión que se acerca pues al original y que intenta muchas veces, a veces hay Biblias que son para los académicos, es decir, Biblias de estudio, y otras que más bien son pues para la gente. ¿Qué Biblia de estudio nosotros conocemos? Tenemos la de Luis Alonso Shekel, la Biblia del Peregrino, tenemos la Biblia de la Casa de la Biblia. Son Biblias densas, de estudio. Tenemos la de Desclée Bouwer, esta editorial francesa que nos ha regalado pues la versión de la Biblia de Jerusalén. ¿Es la mejor, padre? Depende para quién. O sea, para un estudioso pudiera ser, es decir, esas tres que les acabo de decir son buenas. Tenemos luego la nueva versión internacional, hay Biblias incluso ecuménicas que ya han llegado pues a ponerse de acuerdo pues las Sociedades Bíblicas Unidas junto con los episcopados, institutos bíblicos, y han sacado pues una Biblia que más o menos intenta salvar pues lo mejor de la católica con lo mejor de la protestante para brindar una versión que siempre incluye los deuterocanónicos, que son reconocidos como deuterocanónicos, no como apócrifos. Es importante que sepan que esos pasos se han dado y tienen ya muchos años que se dieron esos pasos pues en la búsqueda de la verdad, porque de nada nos sirve simplemente descartar 7 libros en los que se encuentra doctrina muy importante, porque hubo alguien que por intereses particulares lo descartó. Entonces yo sigo repitiendo eso, ¿no? El error hay que evitarlo, y si hasta los protestantes pues son capaces de decir, cónchale, creo que hay que revisar, porque cuando descubrimos las motivaciones profundas de quien retiró los 7 libros, pues encontramos lógicamente que eso, ¿a quién le hace bien? ¿A quién le hace bien retirar de la palabra de Dios 7 textos, 7 libros hermosísimos? Llama el libro de la sabiduría. Dios santo, si un protestante llega a leer algún día el libro de la sabiduría y el eclesiástico completo, se van a enamorar, porque son preciosos, si forman parte de la literatura sapiencial, universal, pues del mundo judío, hebreo. Y bueno, y hay una sorpresa que resulta que en los textos de Qumran se encontraron estas versiones en hebreo, así que tienen que echar para atrás. Si el criterio era el griego como lengua, que no era aceptada pues en el canon judío, pues ahora resulta que en los textos de Qumran, por allá en las cuevas del Mar Muerto, encontraron textos muy antiguos que tienen contenido pues del eclesiástico, la sabiduría, en hebreo. Muy bien. ¿Cómo se selecciona pues esa Biblia que se va a usar? Bueno, he dado estos criterios. Preferiblemente con una Biblia católica. Todas las Biblias católicas tienen una parte introductoria general, luego cada sección tiene su introducción también, cada libro tiene su introducción, y luego en la parte inferior vamos encontrando comentarios, glosas de los distintos estudiosos bíblicos, se les llama exegetas, que van haciendo pues comentarios, aclaraciones, sobre todo intentando acercarnos a aquellos términos que puedan ser de difícil comprensión, o que al traducirlo pues sucede lo que les decía ahorita con el término palabra, es decir, que es más lo que dejamos cuando convertimos la vara en palabra que lo que realmente le estamos traduciendo para las personas. Entonces se intenta pues acercar, a veces también se hacen referencias cruzadas, es decir, entre distintos textos, o también entre textos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y esto creo que es importante, pues, seleccionar pues esa Biblia. Hoy en día también tenemos el acceso a Biblias digitales. Bueno, busqué una Biblia digital, bien sea la de Jerusalén, la Casa de la Biblia. La de Luis Alonso Shekel yo no la he visto, no la he visto por ninguna parte, así no es el digital. No sé si alguno te la consigue, por favor háganmelo saber para tenerla, porque es preciosa. La Biblia del Peregrino se le llama, ¿verdad? Bien, nosotros sabemos que le voy a hablar pues ahorita de los métodos para traducir la Biblia. Hay varios métodos. Le decía que toda traducción de alguna manera pues traiciona la lengua original, pero intentamos
acercarlo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante el siguiente método, el método de la equivalencia formal en el español de hoy. Es decir, lo que entonces se dijo, bueno, se intenta descubrir qué es lo que más se acerca al contenido de esa palabra. La versión Reina Valera fue la primera traducción de toda la Biblia que se hizo pues al español y la que más se usa en el mundo. Esta Biblia representa pues la labor de dos sacerdotes católicos de la Reforma Protestante, ¿verdad? Uno que es Cipriano de Valera, que fue el que la revisó, y Casiodoro de Reina, que fue pues quien la tradujo. El traductor empleó en este caso pues textos originales en hebreo, en arameo y en griego, y tuvo muchas versiones desde su original, que fue en el año 1569. Estaba, ¿verdad?, en pleno auge la Reforma Protestante. Se hicieron algunas revisiones en 1862, 1909, 1960, con las más extendidas, y la última fue en 1995. También utilizando este método de la equivalencia al español, tenemos, ¿verdad?, la Biblia de las Américas, publicada en 1986 por la Fundación Lockman. Hay una versión en español latinoamericano, fíjense, que llama La Nueva Biblia de los Hispanos. Esa se publicó en el 2005. Luego tenemos la Biblia textual de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que es una corrección minuciosa de la Biblia Reina Valera. Trata de restaurar el texto original. Solo se ha publicado aparentemente por Nuevo Testamento en el año 2001. Luego tenemos otro método, que es el método de la equivalencia dinámica o funcional en el español de hoy. ¿Qué textos tenemos nosotros aquí? Tenemos la Nueva Versión Internacional. Cuando se habla de la equivalencia dinámica, significa que corresponde pues casi exactamente, pero las palabras no son idénticas. Es decir, si en la primera versión se intentaba traducir un término que fuera idéntico, en este segundo método, más bien se busca no que sea idéntico, sino que corresponda al contenido, a los significados, ¿ves? Entonces, por eso se habla de equivalencia dinámica o equivalencia funcional. Entonces, le decía, pues la Nueva Versión Internacional de 1999 es una traducción directa también de los textos originales. Hubo todo un equipo de biblistas representando más de 10 países iberoamericanos. Colaboró esta versión la Sociedad Bíblica Internacional y fue ella quien la publicó. Entonces tiene pues ese valor de que es también otra traducción de los originales, igual que la Reina Valera, al igual que la Vulgata. La Biblia de Jerusalén se tradujo al español en 1967. Estaba en francés y se basó en los textos originales. Esta versión siguió los criterios de la versión francesa de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Por eso se le llama la Biblia de Jerusalén. Hubo versiones en 1967 y 1998. Hay una edición latinoamericana muy interesante también de la Biblia de Jerusalén que salió en el año 2001, adaptada por un equipo de expertos de México, Colombia y Argentina. Usa un lenguaje propio de América Latina. Por lo tanto, fíjense que adapta pues el lenguaje para hacerlo más comprensible a nosotros. Entonces, ¿qué Biblia debo leer? Pues, lógicamente, escoger una buena Biblia es muy importante. Les hemos dado por algunas de las versiones e incluso por la de Luis Alonso Shekel. Si yo tuviera que leer el Antiguo Testamento, yo me iría por la versión de la Biblia del Peregrino. Luis Alonso Shekel, exegeta, pues autor, se especializó sobre todo en el lenguaje del hebreo y el lenguaje poético. Es un hombre que intentó pues comprender, lógicamente, tiene los defectos que tenemos todos, que es ser humano, pero se metió en el descubrimiento y el estudio pues, del hebreo
para intentar comprender su mentalidad y a partir de esa mentalidad ofrecernos textos en español, porque él era español, textos en español que buscaran respetar precisamente esa equivalencia dinámica más allá de una simple palabra, una traducción vacía. De manera que para todo el Antiguo Testamento yo recomiendo la Biblia del Peregrino. Para el Nuevo Testamento tenemos nuestras otras versiones también interesantes, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, la nueva versión internacional, todas esas son equivalentes. También la misma de Luis Alonso Shekel, aunque yo prefiero otras versiones. Considero, es mi percepción, que Luis Alonso trabajó muy bien el Antiguo Testamento, pero quizá en el Nuevo Testamento hay otras escuelas que trabajaron también perfectamente. Si usted tiene la oportunidad y hace un curso de hebreo y tiene la oportunidad de hacer también un curso de griego avanzado, ambos, puede hacer sus propias traducciones. Eso se permite, pero eso requiere pues mucha disciplina y obviamente pues los medios para encontrar tanto los textos como poder hacer una verdadera traducción. La Biblia siempre será palabra de Dios. Será palabra de Dios porque la Iglesia lo ha dicho. Cuando estudiemos el canon bíblico, uno de los aspectos más interesantes que vamos a decir es que quien ha proclamado que la Biblia toda, sus 73 libros, es palabra de Dios, ha sido la Iglesia con su autoridad. Y goza precisamente la Iglesia de esa autoridad porque se la ha dado Cristo. Y Cristo le ha garantizado con la fuerza del Espíritu Santo esa autoridad. Y lo hace la Iglesia en conjunto, no lo hace un individuo. Cuando el Papa habla como cabeza de un cuerpo. Habla como el vicario y el pastor que Jesús, antes de ascender al cielo, pues le entregó a Pedro. Y goza, por lo tanto, de esa autoridad. Fíjense que no es una autoridad arbitraria, que es lo que quizás mucha gente no entiende, sino que es una autoridad en comunión, una autoridad colegiada, fruto pues del esfuerzo. De allí la importancia de los concilios, la importancia de los equipos que estudian, la importancia de las instancias que están pendientes de que se respeten pues los métodos de tanto de traducción como de exégesis e interpretación, los métodos hermenéuticos, para que de verdad pues no se les reste a la Biblia y a la palabra de Dios la eficacia que tiene. Esto es realmente importante y creo que todos deberíamos ya comenzar a habituarnos en que hay un modo católico de leer la Biblia y no es precisamente cada uno por su cuenta. La libre interpretación siempre estará sometida pues a los errores. ¿Por qué? Porque cada cabeza es un mundo y además que es una contradicción, porque la Biblia fue dada por el Espíritu Santo para todo un pueblo, para la liturgia y la vida de un pueblo, y por lo tanto nadie está autorizado a interpretar por su propia cuenta textos que no le fueron dados a él, que no le fueron dados a ninguno de nosotros de manera individual, sino que fue dada precisamente pues al pueblo de Dios y a la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios fundado en Cristo. De allí pues que la autoridad de la Iglesia la goza porque Jesús la asiste por medio del Espíritu Santo. El mismo dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Y lo está precisamente a través del Espíritu Santo, que asiste a la Iglesia, la va guiando, y en medio de los tormentos, las dificultades, las herejías, los errores, el Espíritu Santo pues ha ido conduciendo a la Iglesia. Llevamos 2000 años de existencia, 2000 años en los que se han leído, releído, meditado todos estos textos en los que el Espíritu Santo ha inspirado pues a tantos hombres, a tantas mujeres en la lectura, en la interpretación de estos textos, y pues nosotros respetamos la acción del Espíritu Santo a través de la historia, lo valoramos, lo leemos, lo meditamos, y de ahí pues que esa es la forma católica de leer la Sagrada Escritura, en comunidad, una forma eclesial, como pueblo, como colectivo, como cuerpo de Cristo, que es alimentado continuamente pues por su palabra,
y que además el Señor garantiza la asistencia del Espíritu Santo para evitar aquellos errores que pudieran generar división, y un error en la revelación puede conducir a la condenación eterna. Menos pidámosle al Señor que nos asista todos los días para que podamos seleccionar pues buenos textos que nos ayuden a leer y a comprender mejor lo que Dios quiere de nosotros para nuestra vida, para nuestro momento histórico. Que Dios les bendiga y los acompañe.